La presidenta Barcina ha explicado esta semana en el Parlamento el estado de las cuentas de la comunidad foral. Ha negado que haya ocultación de datos, pero ha dicho que los presupuestos hay que ir adaptándolos porque la previsión no es definitiva. En la Cámara Foral, Barcina ha cargado contra su exvicepresidente del Gobierno, Roberto Jiménez, asegurando que no se puede estar en la pancarta y en el despacho. Además, el Parlamento ha pedido a la presidenta que se someta a una cuestión de confianza. Se lo ha pedido la oposición, con el apoyo del Partido Socialista, a excepción del PP. Pero Barcina ha dicho que no lo hará. Y esa minoría de UPN ha tenido la primera consecuencia en la Cámara Foral. La oposición ha rechazado que se tramite el proyecto de ley de los libros de texto, así que seguirán siendo gratis el curso que viene. Así lo han querido Navai, Bildu, Izquierda Esquerra y el PSN, que en su día sí aprobó ese proyecto dentro del gobierno. Este ha sido el último pleno hasta después del verano. Por eso hemos querido hacer balance de lo que va de curso parlamentario con su presidente, con Alberto Catalán. Una legislatura complicada marcada por la crisis económica y por la de gobierno. Alberto Catalán nos contará cómo lo ha vivido. Las víctimas de ETA han sido homenajeadas esta semana en la Cámara Foral. El jueves 27 de junio, día del primer atentado que perpetró ETA, es el día elegido por las instituciones para recordar y homenajear a las víctimas del terrorismo. En el Parlamento de Navarra se ha recordado con velas rojas a los muertos en nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Comenzamos repasando la actualidad parlamentaria de esta semana, que ha sido muy intensa. La presidenta Barcina ha comparecido en la Cámara Foral a petición propia para explicar la situación de las cuentas de la comunidad foral. Allí Barcina ha cargado contra su exvicepresidente de gobierno, diciendo que Roberto Jiménez no fue capaz de asumir responsabilidades. Además, esta semana el Parlamento, con el apoyo del Partido Socialista, ha pedido a la presidenta que se someta a una cuestión de confianza. Yolanda Barcina ha asegurado que no lo va a hacer y ha dicho a la oposición que si quieren que se vayan, presente una moción de censura. Pero ha habido más. La oposición, también con el apoyo del PSN, ha tumbado el primer proyecto de ley de UPN. Se mantiene así la gratuidad de los libros de texto para el curso que viene. La elaboración del presupuesto se hace de acuerdo al cuadro macroeconómico que recoge los datos que permiten hacer una predicción económica. Lógicamente, dicha predicción no es definitiva ni estática. Hay que ir adoptándola una vez nos ha llevado a un escenario en el que el gasto estructural heredado está en la cota más elevada de la historia y la tendencia de los ingresos es a la baja. El Departamento de Economía y Hacienda está revisando por todos los organismos competentes en materia de revisión de cuentas y algunos de ustedes parecen que han confundido lo que son desviaciones presupuestarias porque los presupuestos, les recuerdo a todos ustedes, son estimaciones. El líder de los socialistas navarros no fue capaz de asumir las responsabilidades que acarrea participar en un gobierno, y más en tiempos tan difíciles como los actuales. Gobernar hoy es adoptar medidas muy desagradables. No es que Roberto Jiménez fuese un malvado, no. Lo que pasa es que no se parecen ustedes ideológicamente absolutamente en nada. Y usted no ha sabido, no ha sido capaz de saber gobernar en coalición. Usted no puede decir que los presupuestos se tienen que acomodar si no trata de hacer bien los presupuestos, como no están bien hechos los de 2012, pero tampoco el de 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007. Es incapaz de responder con valentía y honestidad democrática al momento que estamos viviendo. Por ello, se lo dijimos, señora Barcina, váyase de paso a la opinión de la ciudadanía. Señora Barcina, usted no tiene soluciones, no tiene credibilidad. A nuestro juicio se ha mostrado ineficaz el gobierno de coalición entre UPN y PSN, como ya he referido, a lo que me he referido con anterioridad, pero sobre todo porque, como ya he dicho, ha sido un lastre y ha sido el Partido Socialista de Navarra el que ha presentado y ha generado muchas dudas hacia las cuentas de Navarra, lo que ha creado pues alarma social y que ha creado incertidumbre entre los ciudadanos. Pero de verdad se creen que con la que está cayendo 51.000 parados y paradas, la sociedad navarra se merece esto. Miren, si tienen un proyecto que ofrecer a la sociedad navarra para gobernar y para salir de esta, háganlo. Si van a fiscalizar ustedes las cuentas, tenemos un órgano que se dedica a eso, que se le paga para eso, y ahora va a ser la Comisión de Economía o la que se cree al respecto para fiscalizar las cuentas que fiscaliza, porque así lo tiene mandatado por ley y se supone que de una forma técnica, etcétera, yo lo supongo, ustedes parece que ya no, y lo vamos a fiscalizar aquí políticamente, bueno, pues ya sabe lo que va a pasar.
Pues que unos diremos una cosa y otros la contraria. En su intervención por la mañana en el Pleno, Barcina fue clara. Afirmó que no se sometería a una cuestión de confianza y recordaba a la oposición que si querían cambiar la presidencia tenían otras opciones. Y si considera que es mejor sustituirme, pues pongan una moción de censura con programa alternativo y con candidato. Sin embargo, por la tarde la oposición seguía insistiendo. Le echaban en cara que ahora mismo no cuenta con el respaldo de la Cámara y ponen en duda toda su gestión sobre la crisis económica. Por eso le piden que asuma responsabilidades. Usted no tiene la confianza del Grupo Socialista. Usted es la responsable de esta crisis institucional que hay en esta comunidad y a usted le corresponde asumir esa responsabilidad. Le requerimos nuevamente que cumpla la decisión de la mayoría de una cuestión de confianza, porque hoy es pertinente, aunque no se haya hecho nunca en Navarra, aunque le haya tocado a usted vivir los tiempos económicamente más difíciles presidiendo esta comunidad. Hagan lo que dice la gente en la calle. Barcina, vete ya. Ni viene al Parlamento a medir sus apoyos, que en esto consiste una cuestión de confianza, ni convoca elecciones para que sean los ciudadanos los que decidan sobre sus políticas y las de los demás. Regionalistas y populares defienden que la confianza solo se retira con una moción de censura. Hasta entonces, dicen, la presidenta contará con el respaldo de la Cámara. Unirse para decir váyase, facilísimo. Unirse para decir aquí estamos nosotros con las soluciones, que no tienen soluciones. Claro, entonces ¿cómo se van a unir? No somos partidarios de convocar ahora unas elecciones anticipadas. Los populares creemos que Navarra no se merece unos comicios que no resuelven los problemas y que suponen además un gasto excesivo en la actual situación social y económica de Navarra. De esta forma, el Parlamento aprobó por 27 votos a 22 esta moción presentada por Nafarro Abay. La norma fue acordada por los socios de gobierno y pretendía pasar el trámite de urgencia en el Parlamento, pero el PSN ha sumado sus votos a los del resto de la oposición, por lo que el proyecto de ley deberá pasar el trámite ordinario. Los socialistas argumentan que no era una norma que les entusiasmara cuando formaban parte del Ejecutivo, pero que cedieron en este asunto. Que es una ley que no podía entrar en vigor para el curso que viene. Lo interesante es que con tranquilidad se vea por el procedimiento ordinario para que los grupos puedan hacer las aportaciones pertinentes. Nosotros lo pactamos con ellos, o sea, no es un proyecto que el consejero de Educación se haya inventado en la última semana, es un proyecto muy trabajado. El proyecto de ley establece un sistema de ayudas a la compra según el nivel de renta de las familias. Se pretendía que entrara en funcionamiento en el nuevo curso escolar para los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, pero al no pasar el trámite de urgencia no se podrá aplicar. Nos encontraremos con una situación que es la que queríamos evitar, de que los libros de niños con rentas altas, de niños de familias con rentas altas, van a seguir sufragados en su totalidad por parte de las familias de rentas bajas y medias. Para atender el coste de las subvenciones, el Gobierno ha reservado una partida de casi 2 millones de euros en becas. Este ha sido el último pleno de este curso político. La actividad de la Cámara Foral volverá ya en septiembre. Por eso hemos aprovechado la ocasión para hacer balance con el presidente del Parlamento, con Alberto Catalán, que nos ha contado cómo ha vivido este curso político tan complicado, marcado por la crisis de gobierno y por la crisis económica. Estamos con Alberto Catalán, presidente del Parlamento de Navarra. Hemos quedado con él en la Plaza de Baluarte, en la trasera del Parlamento. Me imagino que porque es un buen lugar para hacer balance de este curso político. Sí, sobre todo porque tenemos de fondo pues, la institución, la segunda institución de las más importantes de nuestra comunidad, donde reside la soberanía del pueblo de Navarra, ¿no? Llegamos al final, no de la legislatura, pero sí del curso político. ¿Qué valoración hace? Bueno, yo creo sinceramente que ha sido una actividad parlamentaria y política muy intensa. Los grupos, además, todos los grupos de todas las ideologías que están sentadas en este Parlamento pues han podido exponer con total libertad y presentar las iniciativas que han considerado oportunas, y pues luego también pues con esa cierta incertidumbre que se ha producido al final de este periodo de legislación, a la hora de pues bueno, esa ruptura que se ha producido en el gobierno de coalición entre Unión del Pueblo Navarro y el propio Partido Socialista de Navarra. Luego hablaremos de esa ruptura de gobierno. ¿Hay algún acuerdo que le haya resultado significativo por su importancia en este curso político? Varios. Yo creo sinceramente, y sobre todo teniendo en cuenta la problemática y la situación más crítica que en este momento vive la sociedad navarra, que es la crisis económica,
pues gracias a ese acuerdo y ese entendimiento que había entre dos formaciones políticas, Unión del Pueblo Navarro y el propio Partido Socialista, han podido obtener mayoría en la Cámara y que ha permitido que se adoptasen diferentes iniciativas y medidas necesarias en este momento de crisis económica, ¿no? La más importante, como pueden entender todos, pues es el tema de la aprobación de los presupuestos generales de Navarra para el año 2012, además en tiempo y en forma adecuado, y sobre todo pues que permitía adoptar estas medidas y estas iniciativas que intentasen minimizar en la medida de lo posible pues lo que es la crisis económica, ¿no? Y esta situación de dificultad que estamos padeciendo, y que el objetivo fundamental tanto del Gobierno como de toda la clase política navarra, y estoy seguro de toda la sociedad, es la generación de puestos de trabajo. ¿Ha habido algún partido de la oposición que ha pedido que julio sea un mes hábil en el Parlamento una vez más? Porque ya son varias las veces que se ha pedido. No sé qué opinión le merece al presidente. Pues mire, el Parlamento de Navarra ni hace huelga ni se va de vacaciones. Y por lo tanto, si en algún momento determinado de estos meses de julio y agosto se tiene que reunir para abordar cualquier cuestión fundamental y sobre todo a la hora de paliar la crisis económica, que no le quepa la menor duda a nadie que se reunirá. Otra cuestión es intentar caer en la demagogia de plantear que julio y agosto, como el Parlamento no se reúne, no se pueden tomar una serie de iniciativas, etcétera, etcétera. Yo creo sinceramente que eso no se puede pretender engañar a la sociedad. La sociedad es lo suficientemente inteligente para no ser engañada, y en este caso el Parlamento no se va de vacaciones, sus miembros van a estar también compartiendo y realizando su labor y su trabajo, independientemente que se reúnan en comisión o que se reúnan en pleno en la propia institución. También se hablaba del denominado escaño 51. No sé si le parece que sería una buena opción para que la ciudadanía se acercara un poco más a la Cámara Foral. Mire, no solamente el Parlamento, sino de manera especial el propio presidente ha venido planteando que hay que ser valientes, decididos a la hora de abordar cualquier cuestión que permita, en primer lugar, acercar la institución al ciudadano, que el ciudadano se sienta perfectamente identificado, porque es aquí donde reside la soberanía del pueblo de Navarra, y en segundo lugar que hay que buscar fórmulas que permitan esa cercanía de los ciudadanos con sus representantes, y si para eso, por ejemplo, hay que adoptar medidas como el parlamentario número 51, esa proyecto de ley, esa proposición que se presentó en el Parlamento y que se ha debatido esta semana, pues bueno, si hay que modificar el modelo electoral que tenemos en España para que los representantes de los ciudadanos estén más cerca de la propia ciudadanía, pues perfecto, ¿no? No nos tiene que producir ningún miedo, ningún temor hablar y debatir e incluso modificar pues el modelo electoral o cualquier cuestión que permita esa cercanía entre los ciudadanos y sus representantes. Sería una buena fórmula para que los ciudadanos cambiaran un poco esa imagen que tienen de los políticos, un poco alejados de la realidad. Podría ser. Lo que es evidente es que tampoco es cierta esa imagen de que la clase política está alejada, fundamentalmente porque la clase política, los representantes de los ciudadanos, y más en un sistema democrático, representamos, guste más, guste menos, lo hagamos bien o lo hagamos mal, a los ciudadanos, y eso es muy importante, sobre todo en un Estado de Derecho y en un sistema democrático. ¿Que habrá que mejorar posibilidades y relaciones? Por supuesto que sí, que a nadie le quepa la menor duda, y más en una comunidad como la Navarra, en la que somos poco más de 650.000 habitantes y que prácticamente, no voy a decir que nos conocemos todos, pero hay una relación, o puede establecerse una relación fluida y directa entre los ciudadanos y sus propios representantes. El Parlamento de Navarra tiene gran peso político también aquí en la comunidad foral, en una comunidad foral en la que no suele haber mayorías absolutas. No. Realmente el establecimiento de gobiernos con mayoría absoluta pues ha sido en contadísimas ocasiones, ¿no? Un gobierno fallido, el gobierno en su día tripartito del año 95, que duró un año, luego otra legislatura de mayoría absoluta entre Unión del Pueblo Navarro y CDN, y finalmente pues esta, ¿no? Que en principio pues se ha frustrado, como era el acuerdo entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista. Lo que es evidente es que estas dos formaciones políticas fundamentalmente tienen que asumir su responsabilidad a la hora de que esta comunidad sea gobernable, ¿no? Tanto Unión del Pueblo Navarro desde el Gobierno como el propio Partido Socialista desde la oposición, fundamentalmente buscando más las coincidencias que los desacuerdos, ¿no? Y sobre todo poniendo por encima de cualquier tipo de interés personal o partidista el interés de la comunidad. Ese es el gran reto que tenemos en los próximos meses, y esa también la responsabilidad fundamentalmente de estas dos formaciones políticas, porque el resto, pues bueno, ya sabemos que están en la oposición y que van a buscar
pues los puntos de discrepancia que se pueda mantener con el Gobierno de Navarra o con aquellas formaciones políticas que creemos en la Constitución y en la española y en el mejoramiento del fuero como nuestros marcos de referencia. ¿Cómo ha vivido el presidente del Parlamento esa crisis de gobierno y esa ruptura? Pues evidentemente con la preocupación y la incertidumbre que tiene que padecer el propio Cámara Foral, porque en este momento va a ser el Parlamento de Navarra donde, nunca mejor dicho, que donde reside la soberanía del pueblo de Navarra, donde se van a generar los debates y donde se tienen que buscar los encuentros y buscar, como decía, buscar más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Y en esa línea, pues cierta incertidumbre, cierta inquietud y sobre todo apelando. Independientemente del poder político, incluso de la militancia del propio presidente del Parlamento, apelando a la responsabilidad de Unión del Pueblo Navarro y del Partido Socialista, porque no les quepa la menor duda. Estamos condenados a entendernos en el buen sentido de la palabra, UPN y Partido Socialista, para aplicar las medidas que esta comunidad necesita, y más en momentos de crisis económica, ¿no? Donde la sociedad está padeciendo los zarpazos de la crisis económica, donde se está destruyendo empleo y hay que darle la vuelta, y en esa línea nos tenemos que encontrar todos. Uno de los temas que provocó esa ruptura fue el recorte de 132 millones de euros, que, por cierto, el Parlamento ya rechazó. Sin embargo, el Gobierno sigue insistiendo en que hay que hacerlo y lo va a llevar a cabo. Bueno, lo que es evidente también es que uno no puede gastar lo que no tiene, ¿no? Y al final, pues si los ingresos disminuyen de manera considerable y no llega para financiar los gastos, habrá que establecer prioridades en el gasto, y en esas prioridades es donde tiene que plantearse esa mayoría necesaria que permita sacar estas medidas, estas iniciativas u otras en el propio Parlamento, y sobre todo priorizar en aquello que es fundamental, y ahí coincidimos todos, ¿no? Tema de educación, de sanidad, de política social, por encima de otras cuestiones que en este momento pues no pueden ser tan prioritarias, ¿no? Pero sobre todo lo que es evidente es que uno tiene que gastar en función también de lo que ingresa, y si disminuyen los ingresos habrá que seguir priorizando en el gasto. Hay grupos de la oposición que dicen que este Gobierno no tiene legitimidad, que no cuenta con el respaldo del Parlamento. ¿Qué opinión le merece al presidente? Bueno, lo que es evidente es que este Gobierno alcanzó dicha condición con una mayoría absoluta, pero también es cierto que en este momento este Gobierno es el que acumula mayores apoyos en el propio Parlamento de Navarra, ¿no? Y por lo tanto la legitimidad no solamente le dan los apoyos parlamentarios, sino también la propia sociedad navarra. ¿Qué le parece al presidente del Parlamento que se hable de una comisión de investigación de las cuentas de Navarra? Mire, yo creo que no solamente el Gobierno de Navarra, sino cualquier institución, el Parlamento, cualquier ayuntamiento, cualquier entidad pública, lo que tiene que demostrar es total transparencia. En este sentido, la Comunidad Foral de Navarra y sus instituciones prácticamente en toda su historia democrática han sido transparentes, y en esa línea se debe entender cualquier iniciativa, y por lo tanto lo que no considero o se puede rechazar desde el punto de vista práctico y sobre todo de interés de la comunidad, que no debemos caer en la demagogia de un momento puntual. Creo sinceramente que hay que tener más altura de miras y sobre todo que hay que estar con los pies en el suelo, y cualquier cuestión que se tenga que abordar con las cuentas públicas se debe abordar desde la lealtad, desde el respeto y sobre todo diciéndoles a los ciudadanos la realidad de la situación económica que padecemos. Al tomar posesión de su cargo, aseguraba que se ponía como retos el de la generación de empleo y el de conseguir una Navarra más justa, solidaria y equitativa, donde no quepa el terrorismo. ¿Sigue con esperanzas de conseguir estos retos al finalizar la legislatura? Sí, fundamentalmente porque esos eran los dos problemas más importantes que tenía esta comunidad en ese momento. El tema del terrorismo, que ya veremos cómo acaba, nunca fiando, que se suele decir, y sobre todo porque son muchas décadas padeciendo la sinrazón del terrorismo de ETA, como lo hemos podido comprobar esta semana con ese homenaje que el Parlamento hacía el pasado miércoles 27 de junio de reconocimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo, y por otro lado la generación de empleo, ¿no? Se han destruido muchísimos puestos de trabajo, y lo que tenemos que hacer todos, entre todos, es darle vuelta a esta situación y sobre todo posibilitar, y desde la Administración adoptar las iniciativas pertinentes que permitan esa generación de puestos de trabajo. Esos son los dos grandes retos que se planteaban al inicio de la legislatura, y en este momento pues también son los grandes retos que tiene por delante esta sociedad. ¿Cree que va a ser complicado? Va a ser difícil, pero no le quepa a nadie la menor duda que entre todos lo vamos a conseguir. A nivel personal, ¿qué balance hace de su etapa como presidente de la Cámara? Bueno, no creo que sea la persona más indicada, ¿no?, idónea para hacer un balance de lo que uno ha podido realizar, o sobre todo lo que a uno le han podido dejar hacer.
Lo que es evidente es que uno tiene una responsabilidad, tiene que asumir unas funciones, en este caso en la Cámara Legislativa navarra, y uno lo que espera y desea es estar a la altura de las circunstancias, y ya serán otros dentro de unos años los que realmente pues alaben o critiquen la actitud, el comportamiento, las iniciativas que se haya podido llevar a cabo por parte del presidente del Parlamento o Cortes de Navarra. Ha sido portavoz del Gobierno, ha sido también consejero, ha defendido las ideas desde el Parlamento, pero no sé qué es más complicado, si defender esas ideas ante la oposición o mantenerse al margen siendo presidente. Bueno, yo creo que cada uno tiene que asumir las responsabilidades del cargo que desempeña en cada momento concreto, ¿no? Y en este momento, como presidente del Parlamento, uno intenta ser lo más objetivo posible a la hora de defender y posibilitar que en el Parlamento se puedan exponer libremente, siempre con el respeto debido, las ideas de cada grupo parlamentario. En ese intento estamos, y sobre todo pues con ese orgullo pues al cargo que uno ostenta, ¿no? Ese orgullo y esa responsabilidad. Velas encendidas para recordar a los que no están, a los que se llevó la situación terrorista. Las han colocado esta semana en el hall del Parlamento el presidente de la Cámara, los parlamentarios, la presidenta del Gobierno y sus consejeros, pero también los familiares de las víctimas de ETA en Navarra, para quien han sido las palabras de aliento de Alberto Catalán, que asegura que la democracia vencerá a los criminales. El 27 de mayo es el Día de las Víctimas del Terrorismo. En el Parlamento se ha recordado y homenajeado a los muertos en Navarra con velas rojas y con la inauguración de una exposición. Deberá quedar escrito también en la historia de España que las víctimas representan el bien y la verdad frente a quienes pretenden banalizar y pervertir. Tras el homenaje se inauguró esta exposición, 40 días rojos, que repasa todos los atentados perpetrados por ETA en Navarra, con imágenes duras, las que reflejan la muerte y la incomprensión que deja el sinsentido terrorista. Que todavía no han expresado su tajante condena al terrorismo. No han olvidado. Entre muchos otros nos fijamos en el atentado que costó la vida a la víctima de ETA más joven en Navarra, Alfredo Aguirre, que murió junto a un policía nacional en la Bajada Javier al explotar una bomba en el año 85. Para su madre, parece que fue ayer. El testimonio de Mari Carmen es muy parecido al de otros familiares de víctimas. Estaban casi todos. Los vimos en el Parlamento y aún emocionaba más después de verlos en estas fotos, las más crudas, las de la realidad más despiadada de un terrorismo que los marcó para siempre. Con todas sus historias, el Gobierno de Navarra va a elaborar un relato riguroso y exhaustivo de las consecuencias del terrorismo en nuestra tierra. Un hijo, yo no supero hablar de él. Cuando me pongo a hablar de él, siempre lloro. Y se lo digo, hijo mío, no me hagas llorar, porque ya son 27 años. Dejar constancia de lo que ha pasado. O sea, creo que esa ya es una razón suficiente. O sea, ahora mismo yo he saludado a Adolfo Villoslada, que estuvo secuestrado casi 3 meses, y me dice, bueno, es que he visto las fotos y me he puesto a llorar. La misma fecha en la que murió la primera víctima de ETA en San Sebastián. ¿no? Y sigue en este habiendo, día todos hemos pues, recordado viudas, y arropado a las Entonces, recoger víctimas, eso y dejar constancia en un sitio, que nunca debieron serlo. Además una publicación institucional, bueno, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que nos ha ocurrido a todos, ¿no? Creo que eso ya es una razón de peso, ¿no? También, pues me parece que es una manera, de alguna manera, incluye el deseo de, bueno, pues ha pasado esto y que no vuelva a ocurrir. O sea, vamos a no olvidar qué es lo que ha pasado para que no en el futuro no suceda, ¿no?
Pues esto es lo que ha dado de sí la semana, que como ven ha sido mucho. Nosotros, como el curso político, hacemos parón por verano. Nos vemos ya en septiembre. Que sean felices. Adiós.